La verdad no necesita maquillaje, no pide permiso, no ensaya. Sale cruda, directa, a veces incómoda, pero siempre reconocible porque lleva consigo el peso de lo real. La mentira, en cambio, es una producción, es teatro mal dirigido, es un guión que se ensayó demasiado, se pulió en exceso y por eso mismo delata a quien lo interpreta. Si alguna vez te mintieron y algo dentro de ti supo que no encajaba, no fue intuición mágica, fue tu cerebro detectando la arquitectura defectuosa del engaño. Aquí está la verdad que nadie te dijo. Las personas no mienten porque sean malvadas, mienten porque son cobardes, y la cobardía lingüística deja un rastro tan evidente como sangre en la nieve. Cuando alguien miente, su cerebro entra en modo de supervivencia. Tiene que fabricar una realidad alterna, sostenerla en el aire con palabras y al mismo tiempo vigilar tu reacción para ajustar el relato en tiempo real. Es ingeniería emocional defectuosa, y como toda estructura mal construida, colapsa bajo su propio peso si sabes dónde presionar. ¿Alguna vez escuchaste una historia que sonaba demasiado perfecta, demasiado coherente, demasiado bien estructurada, sin pausas incómodas, sin correcciones, sin esos pequeños detalles sucios que tiene la memoria real? Eso no es credibilidad, eso es ensayo. La verdad tropieza, porque la memoria humana no es una grabación en alta definición, es fragmentada, emocional, contradictoria. Recuerdas el olor, pero no la fecha exacta. Recuerdas la sensación, pero no el color de la camisa. La verdad es desordenada porque así es como funciona tu cerebro cuando recupera experiencias reales. La mentira, por el contrario, es limpia, cronológica, sin fisuras. Y justo ahí está su debilidad. El mentiroso construye una narrativa lógica porque cree que eso genera confianza, pero la lógica excesiva en un relato emocional es la primera señal de alarma. Es como ver una fotografía retocada hasta lo artificial. Sabes que algo está mal aunque no puedas señalar exactamente qué. Tu instinto reconoce la ausencia de imperfección, y esa ausencia es la huella digital del engaño. Ahora mismo estás recordando conversaciones pasadas, momentos donde algo no cerró, donde las palabras eran correctas pero el sabor era amargo. No estabas paranoico, estabas leyendo señales que tu conciencia aún no sabía decodificar, porque el lenguaje del engaño tiene patrones, tiene gramática, tiene arquitectura predecible, y una vez que aprendes a ver esa estructura, no puedes dejar de verla. Es como aprender las reglas del ajedrez. De pronto el tablero deja de ser caos y se convierte en información pura. Este no es un curso de comunicación, es entrenamiento forense. No estás aquí para mejorar tus habilidades sociales, estás aquí para desarrollar la capacidad de detectar manipulación antes de que te consuma. La diferencia entre ser ingenuo y ser estratega no es la inteligencia, es la voluntad de mirar la fealdad de frente y llamarla por su nombre. La mentira existe, es funcional, y la mayoría de la gente la usa a diario sin siquiera etiquetarla como tal. Pero tú ya no serás mayoría. La verdad sucia vence a la mentira perfecta, siempre, porque la perfección en las palabras es señal de construcción, no de experiencia. Y quien controla las señales, controla el tablero. Hoy empiezas a leer lo que otros solo escuchan. Mañana serás imposible de engañar. Bienvenido a Doctrina Gris, el canal que cambiará tu mente. Aquí decodificamos los hilos invisibles que mueven el comportamiento humano. Si aún no lo has hecho, suscríbete y prepárate para dominar tu realidad. El mentiroso tiene un problema fundamental. No puede tocar lo que contamina. Su cerebro lo sabe, su lenguaje lo revela. Cuando alguien miente sobre una persona, jamás usa su nombre. Dice esa mujer en lugar de María. Dice el sujeto en lugar de Carlos. Dice la situación en lugar de lo que yo hice. Esta no es casualidad. Es arquitectura lingüística de autoprotección. Y una vez que aprendes a detectarla, se vuelve tan obvia como un grito en una biblioteca. El distanciamiento lingüístico es la herramienta más poderosa del mentiroso porque opera en el inconsciente. No es una decisión consciente,
es un reflejo de supervivencia emocional. Cuando tu cerebro sabe que estás fabricando una realidad falsa, necesita crear espacio psicológico entre tú y el objeto de tu mentira. Las palabras se convierten en guantes quirúrgicos. El lenguaje se vuelve aséptico, neutral, despersonalizado. Y justo esa neutralidad calculada es lo que lo delata, porque la memoria real viene cargada de emoción, de nombres propios, de detalles viscerales que no se pueden borrar. ¿Escuchaste alguna vez a alguien referirse a su pareja como esa persona cuando describe un conflicto que supuestamente no tuvo? ¿O usar se dieron ciertos eventos en lugar de yo hice esto? Eso no es profesionalismo, es distancia lingüística. Es el cerebro creando kilómetros de separación entre el hablante y su responsabilidad. Los inocentes no hablan así. Los inocentes dicen nombres, señalan, acusan, recuerdan con precisión brutal porque no tienen nada que ocultar. La especificidad es hija de la verdad. La vaguedad es madre del engaño. Aquí está el patrón. Cuando alguien dice, tuve un encuentro, en lugar de me acosté con alguien, ya sabes que está minimizando. Cuando dice, hubo un malentendido, en lugar de le mentí, está diluyendo responsabilidad en abstracción. El lenguaje pasivo es el refugio del culpable. Se rompió el jarrón versus yo rompí el jarrón. ¿Ves la diferencia? Uno elimina a la gente, el otro lo coloca en el centro. Y el mentiroso siempre elige la primera opción porque su cerebro está tratando de escapar de la escena del crimen que él mismo creó. Esto funciona porque la mayoría de las personas no escuchan las palabras, escuchan la melodía. Se dejan llevar por el tono tranquilo, por la compostura, por la narrativa coherente. Pero tú ya no eres mayoría. Tú ahora escuchas gramática, escuchas pronombres, escuchas la ausencia de nombres propios donde deberían estar. Y cada vez que detectas ese vacío, ese hueco lingüístico donde debería haber especificidad, acabas de encontrar la zona de impacto de la mentira. Ahora el protocolo. Cuando alguien te cuente algo importante, cuenta cuántas veces usa lenguaje vago versus lenguaje específico. Si dice ciertas personas más de una vez, pregunta nombres. Si dice se dieron situaciones, pregunta cuáles exactamente. La resistencia a especificar es confesión no verbal. El inocente no tiene problema en señalar. El culpable construye muros de palabras abstractas porque las palabras concretas lo incriminan. La distancia lingüística no es sofisticación, es cobardía gramatical. Es la firma invisible del mentiroso en cada oración que pronuncia. Y ahora que sabes leerla, ya no puedes no verla. Cada conversación se convierte en una radiografía de intenciones. Cada relato en un mapa de zonas contaminadas. Tu ventaja no es tecnología, es atención brutal a la mecánica del lenguaje. Y esa atención es tu armadura contra el engaño. Cuando alguien comienza una frase con honestamente o para ser sincero, ya perdió, ya confesó, ya te está diciendo que todo lo anterior no cumplía ese estándar. Piénsalo. Si tuvieras que anunciar que vas a decir la verdad, ¿qué dice eso sobre todo lo que dijiste antes? Los calificadores innecesarios son las muletas lingüísticas del mentiroso. Son el intento desesperado de fabricar credibilidad antes de que la duda natural del oyente tenga tiempo de activarse. Y funcionan solo con personas que no están entrenadas para escuchar más allá de las palabras. La verdad no necesita anunciarse. No pide permiso para existir. No llega precedida de disclaimers emocionales. Sale directa porque su validez no depende de tu aprobación. Cuando alguien dice, te voy a ser honesto, lo que realmente está diciendo es, prepárate porque lo que viene es tan cuestionable que necesito condicionarte primero. Es ingeniería de persuasión barata. Es el equivalente verbal de un vendedor que dice, esta oferta es real, justo antes de estafarte. La autenticidad real no se anuncia. Se demuestra con consistencia, no con etiquetas. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir, francamente, o, si te soy sincero, justo antes de mentirte en la cara? Estos calificadores son señales de alarma porque revelan ansiedad cognitiva. El cerebro del mentiroso sabe que está a punto de fabricar información
y como mecanismo de compensación trata de blindarse con credibilidad prestada. El problema es que la credibilidad no se construye con adverbios, se construye con hechos verificables y comportamiento consistente a lo largo del tiempo. Pero el mentiroso no tiene tiempo. Necesita que le creas ahora. Por eso recurre a la honestidad performativa. Aquí está el patrón técnico. Cada vez que alguien usa un calificador moral antes de una afirmación, está intentando manipular tu umbral de escepticismo. Te lo digo de corazón. Créeme, te lo juro. Todas estas frases tienen la misma función: desactivar tu pensamiento crítico antes de que procese la información entrante. Es un hack psicológico primitivo y funciona porque la mayoría de las personas quieren creer, quieren confiar, quieren evitar el trabajo brutal de verificar cada afirmación. Pero tú ya no eres la mayoría. Ahora, el protocolo de detección. Cuando escuches calificadores innecesarios, activa tu radar inmediatamente. No por paranoia, por disciplina estratégica. Pregúntate, ¿por qué esta persona siente la necesidad de reforzar su credibilidad justo ahora? ¿Qué inseguridad está compensando? La persona genuina no necesita venderte su honestidad, simplemente te entrega datos y permite que tu juicio opere libremente. El manipulador, en cambio, necesita controlar cómo procesas la información antes de que la recibas. Esto va más profundo. Los calificadores también revelan jerarquía emocional. Cuando alguien dice «no te mentiría», está asumiendo que tú ya sospechas. Está respondiendo a una acusación que tú ni siquiera hiciste. Es defensa preventiva. Es el equivalente de llegar a tu casa y que tu pareja te diga «no hice nada malo hoy», sin que tú preguntaras. Acabas de recibir una confesión disfrazada de declaración inocente. El cerebro culpable siempre se adelanta, porque vive en estado de paranoia autogenerada. La verdad es silenciosa en su llegada. No toca tambores, no anuncia su presencia con fanfarrias lingüísticas. Simplemente existe y resiste cualquier interrogatorio porque está anclada en hechos, no en narrativas. El mentiroso, en cambio, necesita música de fondo. Necesita calificadores que le den peso emocional a su ficción, y cada vez que los usa, te está entregando evidencia forense de su engaño. Tu trabajo no es acusar, tu trabajo es registrar, anotar, acumular patrones, porque una mentira aislada puede ser error, pero un patrón de calificadores innecesarios es firma de identidad. La teoría sin aplicación es masturbación intelectual. Todo lo que aprendiste hasta ahora no vale nada si no lo conviertes en protocolo, en disciplina, en hábito de escucha que opere automáticamente cada vez que alguien abre la boca frente a ti. Este es tu manual de guerra lingüística. No es para que lo leas y lo olvides, es para que lo tatúes en tu sistema nervioso hasta que detectar mentiras sea tan natural como respirar. Primero, silencio estratégico. Cuando alguien te cuenta algo que necesitas verificar, no respondas inmediatamente. Pausa. Cuenta 3 segundos en tu mente. Deja que el silencio haga presión. El mentiroso odia el vacío porque su cerebro interpreta silencio como desconfianza. Y cuando siente desconfianza, empieza a llenar ese vacío con más información. Información que no pediste, detalles que suenan ensayados, justificaciones que revelan ansiedad. El inocente no tiene problema con el silencio porque no tiene nada que defender. El culpable siempre habla de más. Segundo, repite sus palabras exactas. No parafrasees, no interpretes. Cuando alguien dice, tuve un encuentro con esa persona, tú repites, ¿tuviste un encuentro con esa persona? Esa simple repetición los fuerza a escuchar su propia evasión. Los fuerza a notar el distanciamiento lingüístico que usaron sin darse cuenta. Y aquí es donde el mentiroso comete el error fatal. Trata de corregir o ampliar. Bueno, sí, fue más bien una conversación informal. Acabas de recibir una segunda versión sin haberla pedido. Esa es tu evidencia. El inocente mantiene consistencia porque no está fabricando. El culpable ajusta porque está improvisando. Tercero, pregunta por nombres propios. Cada vez que escuches esa mujer, ese tipo, cierta persona, interrumpe. ¿Cómo se llama? La resistencia a dar nombres es señal de contaminación emocional. Si la historia es real, los nombres salen naturalmente.
Si es fabricada, los nombres son problemáticos, porque especificar es arriesgado. El mentiroso prefiere la vaguedad porque le da espacio para maniobrar. Tu trabajo es eliminar ese espacio, forzar especificidad, acorralarlo con detalles hasta que la mentira no tenga dónde esconderse. Cuarto, cuenta calificadores innecesarios. Cada vez que escuches honestamente, para ser sincero, créeme, anótalo mentalmente. Una vez puede ser estilo, 2 veces es patrón, 3 veces es confesión. Cuando terminen de hablar, pregúntate, ¿cuántas veces intentaron venderme su credibilidad en lugar de simplemente entregarme hechos? La respuesta te dirá todo. La persona auténtica no necesita marketing interno. El mentiroso vive vendiendo su honestidad porque sabe que su producto es defectuoso. Quinto, observa las correcciones. La verdad tiene inconsistencias menores porque la memoria humana es imperfecta. Creo que fue martes o tal vez miércoles. Eso es normal. Lo que no es normal es la corrección que cambia elementos centrales de la historia. Estuve solo, bueno, estaba con alguien, pero no importa. Esa corrección no es sobre detalles periféricos, es sobre hechos que alteran completamente el contexto. Y esas correcciones siempre vienen con minimización verbal. No importa, es irrelevante, no tiene que ver. Si no importaba, ¿por qué lo mencionaste? Y si lo mencionaste, ¿por qué ahora lo quieres borrar? Ahora el mandato final. No acuses nunca. Registra, acumula, verifica. La confrontación emocional es derrota estratégica. Tu poder no está en señalar la mentira en el momento, está en acumular evidencia lingüística hasta que el patrón sea innegable. Entonces no necesitas acusar, simplemente dejas de creer, dejas de invertir, te retiras sin anuncio ni drama. Porque la verdadera venganza contra el mentiroso no es exponerlo, es volverse inmune a su manipulación. Este protocolo no es para castigar, es para proteger. Tu atención es tu activo más valioso. Y cada mentira que detectas es una inversión que no harás en personas que no lo merecen. Hoy aprendiste a leer señales. Mañana serás imposible de engañar. Y cuando seas imposible de engañar, te convertirás en peligroso. No porque ataques, sino porque ya no puedes ser usado.